en este tercer domingo del tiempo ordinario. Okay. Hemos escuchado el Evangelio de San Mateo, que este es el evangelista que vamos a estar escuchando la mayor parte del tiempo de este año litúrgico. Y Mateo, el Evangelio de San Mateo está dirigido a la comunidad judía de los comienzos de la iglesia. Y haciendo o anunciando el mensaje de la buena nueva a los judíos de aquella época, hemos visto que él hace énfasis o referencia al profeta Isaías, que hoy coincide la primera lectura con el Evangelio. Porque en la primera lectura escuchamos que dice: en otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Y en el Evangelio, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Vean cómo están paralelos o moviéndose en línea directa ambos, tanto la primera lectura como el Evangelio. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros, tierra de Zabulón y Neftalí, como dicen los americanos, Neftalí y Zabulón eran dos de los 12 hijos de Jacob. ¿Recuerdan la historia de José, que fue tratado de ser asesinado por sus hermanos? Lo lanzaron a un pozo y luego lo vendieron como esclavo. Eso está en los finales del libro de Génesis. Pues Zabulón y Neftalí eran dos de sus hermanos, los hermanos de José. Y en aquella época, una vez Jacob muere, que Jacob después el nombre es cambiado a Israel, sus hijos se dispersan y forman esas regiones. Por ejemplo, Zabulón y Neftalí se setearon en la parte norte de Judea, o de Jerusalén, perdón. Los demás hermanos asimismo se distribuyeron todas las regiones, distintas regiones. Y en la parte sur era la parte de Judá y Benjamín. Benjamín era el hijo menor de Jacob, hermano de José también. Y José era el hijo número 11, para que lo veamos en ese orden de edades. Zabulón y Neftalí eran regiones del norte de esa área, y fueron arrasados por los sirios, por Asiria. Cuando un país o un pueblo es arrasado a causa de de la invasión de otros países, arrasan con todo, con su cultura, con sus tradiciones, a veces hasta con sus idiomas. Y entonces dice ahí, en el Evangelio, en la primera lectura, el pueblo que caminaba en tinieblas. Un pueblo que caminaba en destrucción, separación de familias, en tinieblas, en la oscuridad. En otras palabras, era un pueblo pagano, un pueblo donde no existía religión, y estaba todo en desorden. Pero promesa de Isaías: sobre los que vivían en tierra de sombras, una gran luz resplandeció. Esa luz, ese pueblo de Zabulón y de Neftalí no vieron esa luz, pero ellos creían en esa luz que iba a llegar en un futuro. Hoy el Evangelio nos acaba de decir: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. ¿Quién ustedes creen que es esa luz que les estaba hablando el profeta Isaías en aquella época? Esa luz, exactamente, muchas gracias. Esa luz era Jesús.
nosotros trayendo ese contexto de historia en el pasado para que podamos entender de dónde son esas palabras de Zabulón, Neftalí, que son eso es el origen, los 12 hijos de Jacob es el origen de las 12 tribus de Israel. Y nosotros, gracias a esa luz que salió en aquella época, anunciada por el profeta, y cuando Jesús en el evangelio que escuchamos hoy fue a Cafarnaúm, y es esa luz que hablaban los profetas, esa luz ahora mismo es la que nosotros estamos siguiendo. Desde hace 2000 años, cuando Cristo comenzó su peregrinación por toda el área de Judea, de Nazaret, toda esa área de Israel, es esa luz que comenzó hace 2000 años y hoy, gracias a nuestros antecesores, los apóstoles, luego los obispos, los diferentes misioneros, esa luz ha llegado a nosotros hoy. Y mire qué coincidencia, hoy estamos haciendo aquí un rito de aceptación a unos jóvenes, a algunos adultos, que han visto esa luz en el transcurso de sus vidas y han pasado por un proceso, y hoy en día ellos van a comenzar con el rito de aceptación, luego el rito de envío, y luego en la vigilia pascual posiblemente todos o algunos de ellos vayan a hacer los sacramentos. Producto de esa luz que escuchamos en la primera lectura hoy, esa luz que se nos ha hecho presente gracias al mensaje que quizás de algunos de sus familiares o amigos o seres queridos ha llegado a sus oídos, a su mente y a su corazón. Porque si esa luz no hubiese llegado al corazón de estos jóvenes o de estos adultos, ellos no estarían aquí sentados hoy. De la misma manera, todo lo que estamos aquí, de una forma u otra, hemos sido llamados por esa luz y hemos sido testigos de esa luz, y hoy en día estamos aquí presentes para en un futuro llevarle ese mensaje de esa luz a nuestros hijos, nuestros nietos, familiares, seres queridos, etcétera, etcétera. Que esa luz que nosotros escuchamos hoy en la primera lectura en el Evangelio, y muchas de estas personas están viviendo hoy, y nosotros que estamos aquí también seguimos viviendo, esa luz nunca se apague en nuestros corazones y nuestras vidas, como promesa bautismal. Promesa que hicieron nuestros padrinos el día de nuestro bautismo, cuando el sacerdote los envió, especialmente a los padrinos, a que encendieran la luz del cirio pascual y la pasaran a sus ahijados para que esa luz nunca se apague. Y como esa luz nunca se apaga, lo hemos dicho varias veces, siguiendo los mandamientos, siguiendo los sacramentos, siguiendo las Sagradas Escrituras y pasando eso generación tras generación. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.